desde el Hospital Naval. Ahí se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera. Ya amaneció y continúa la cremación de los restos del genocida Abimael Guzmán. Yuli, contigo nuevamente. ¿Cómo estás, Claudia Pamela? Así es, al parecer ya terminó la cremación porque los ministros hace unos instantes salieron del Hospital Naval con un contingente policial. Muy temprano yo les mostraba el cordón policial que había aquí en el frente del hospital. Sin embargo, a la salida de estos vehículos donde estarían los ministros ya se retiraron. Ya no hay agentes SWAT, ya no están tampoco los agentes policiales. Solamente se ha quedado dos patrulleros aquí en la puerta, los únicos, cuando había bastante policías en el interior y también en la parte externa del hospital. No han brindado declaraciones los ministros al salir, tampoco salieron de frente, y asimismo también hemos visto que salió este camión furgoneta donde fue trasladado el cuerpo del genocida Abimael Guzmán. Hay que recordar que el cuerpo salió a las 3 de la mañana aproximadamente de la morgue del Callao y no teníamos destino, no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos porque no teníamos esa información dónde iba a ser cremado los restos del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Sin embargo, ya en el trayecto, siguiendo a todo este contingente policial y a los ministros que estaban en caravana, llegamos hasta el Hospital Naval y finalmente aquí, al parecer, ya habrían sido cremados sus restos porque también hemos captado en imágenes que desde el crematorio, desde la chimenea, salía bastante humo y no tenemos esa información oficial. Eso era algo que queríamos preguntar a los ministros a su salida, sin embargo, se retiraron sin brindar declaraciones. Aún estamos en todo caso a la espera de la información oficial si los restos del cabecilla de Sendero Luminoso ya fueron cremados. Si fue así, entonces ya está en una urna y seguramente salió en uno de los vehículos que ingresó al Hospital Naval. Ha sido todo un movimiento policial, Claudia Pamela. Nosotros hemos captado esas imágenes cuando salieron los restos. Había prensa extranjera también cubriendo este hecho y finalmente hemos llegado aquí al Hospital Naval. Hay que recordar al público que donde serán esparcidos sus restos será estrictamente privado. Sí, las escucho. Sí, lo que queríamos saber era si los ministros ya se fueron, si cuáles fueron los últimos movimientos, ¿no? Tú señalabas que estaba el ministro del Interior, Carrasco Millones, y el de Justicia, Aníbal Torres. Así es, ellos salieron de la morgue sin brindar declaraciones, ingresaron y salieron del hospital de la misma forma. No han brindado declaraciones, no nos han dado detalles, no hemos conversado con ninguna autoridad correspondiente, ni siquiera la fiscalía, para que nos confirme si en realidad el cuerpo de Abimael Guzmán ya fue cremado. Ok, vamos a esperar entonces si hay algún pronunciamiento a través de redes sociales, explicando un poco lo que han significado estas horas en el Hospital Naval. Hablar un poquito del traslado, ¿no? Porque esto ha ocurrido muy de madrugada, tú has estado ahí, empezó cerca de qué hora, Yulisa, 2:30 de la mañana. El movimiento empezó a las 2 de la mañana, pero los restos salieron aproximadamente a las 2:30 de la mañana, como mencioné, con un contingente policial. Desde el inicio, Claudia Pamela, desde que llegaron los restos del cabecilla de Sendero Luminoso a la morgue del Callao, siempre estuvieron los agentes SWAT y estuvieron hasta hace unos minutos, hasta que llegó los restos de este genocida al Hospital Naval. Ya se retiraron de ese punto. Fue un movimiento policial que han cerrado muchas calles. Por ello es que ustedes también ya habían informado del infernal tráfico que se había registrado en la avenida Pose, y esto es debido al incidente que se estaba dando en los alrededores de la morgue. Y era obvio porque también estaban aquí presentes los ministros, como les había mencionado, los ministros de Justicia y del Interior, esperando también todo el tiempo sus declaraciones, pero lamentablemente no nos han dado ningún tipo de información ni cuando salieron de la morgue ni cuando salieron del Hospital Naval. Ha sido un recorrido por varias calles porque de alguna u otra manera también intentaron frenar a los medios de comunicación en el trayecto para evitar que lo sigamos, pero nosotros, haciendo todos los esfuerzos, hemos llegado hasta el Hospital Naval, compañeras. Hay que poner un poquito en contexto, ¿no, Pamela? Él muere el 11 de septiembre, después de esto
vinieron las idas y vueltas frente a qué hacemos o cuál iba a ser el destino, no solo con el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, sino de toda la cúpula de Sendero Luminoso. Quedó en manos del Congreso, se hizo, y ayer precisamente el cuarto despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso la cremación del cadáver del cabecilla terrorista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Se difundió un comunicado en Twitter también del Ministerio Público. Se notificó lo siguiente: la decisión de la autoridad sanitaria al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior para que inicien las coordinaciones destinadas a recoger los restos del terrorista en la morgue central del Callao y cumplan con la cremación y el destino de sus restos en un plazo máximo de 24 horas, tal como señala la ley. Ahora, esto quedará aquí porque, claro, hay que recordar que también hubo algunos familiares y personas cercanas a Abimael Guzmán reclamando, en primer lugar, el cuerpo, y no dudamos que también vayan a querer hacer lo mismo con las cenizas, ¿no? Aunque ya, Yulisa, tú nos estabas contando que la disposición del Ministerio Público involucra también lo que va a ocurrir ya con las cenizas del cuerpo cremado. Entonces ya no habría pues ningún lugar a reclamo más. No, esa es la disposición de la Fiscalía y por lo tanto, ¿dónde van a ser esparcidos los restos del cabecilla de Sendero Luminoso? También no deben conocerlo nadie, es estrictamente privado, solamente lo van a conocer las autoridades correspondientes y como les había indicado, durante la madrugada desde el crematorio se veía humo, ni bien ingresaron las autoridades. No sabemos, esta no es una información oficial, si ya fueron cremados los restos de Abimael Guzmán. Si fue así, entonces en una urna salieron los restos en uno de los vehículos oficiales del Estado que habían ingresado ya al hospital naval, pero seguramente eso va a traer cola. Hay algún familiar o algunos seguidores del cabecilla de Sendero Luminoso que seguramente reclamará la urna donde ahora permanecen los restos del genocida. Y esperemos que no, porque el comunicado y las disposiciones de las últimas horas es precisamente mantener esto en estricto privado por la seguridad nacional y evitar cualquier tipo de situación. Y mencionar esto, ¿no? El comunicado recalca que la resolución emitida por la Fiscalía, que tú bien has mencionado, se fundamenta en esta ley, en la última, en la 31352, que señala la necesidad de evitar poner en riesgo la salud nacional y el orden interno ante cualquier circunstancia que pueda suscitarse. Nosotros hemos seguido